alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Los retos es algo que nos lleva a nosotros a meditarlo muy bien. A algunos les produce pavor, a otros espanto o miedo, a otros les produce entusiasmo, ánimo, pero a otros les produce preocupación. Y entonces comenzamos a enfrentar ese nuevo reto. Pasado algunos años, 4 años más o menos, de 4 a 5 años, volvimos nuevamente a tomar otro reto. Y ese nuevo reto fue regresar a esta ciudad. Y ahora Dios ha colocado un nuevo reto para nosotros. Y ese nuevo reto es salir para un lugar propio, porque Dios nos ha dado una base, que es el lugar a donde nos llevó para tener cómo comprar un terreno y construir gran parte para la casa de Dios. Entonces, cuando yo miro esto, me doy cuenta, o nos damos cuenta, que nunca terminaremos nosotros con los retos. Hoy estamos diciendo, nuestros hijos salen a algún lugar y se convierte en un reto para ellos y para nosotros también. El ministerio es un reto para cada uno de nosotros. Su trabajo, allá donde está, así se proyecte con metas o sueños, para usted se convierte allí en retos. Cuando el jefe le dice, si usted comienza a ejercer bien este trabajo, fácilmente usted puede pasar a un lugar más arriba, un lugar de más eminencia, y ese es un reto. Entonces hoy les voy a ministrar un tema que le he titulado Enfrentando nuevos retos. Enfrentando nuevos retos. Y quiero llevarlo a un pasaje muy conocido, Josué capítulo 3. Josué fue un hombre de retos. Josué fue un hombre que aprendió de su pastor Moisés, aprendió a enfrentarse a nuevos retos, sueños o visiones. Y usted es una mujer valiente y somos hombres valientes y forzados de Dios, que Dios cada día nos va llevando a nuevos retos. Pero a través de la palabra quiero enseñarles es cómo usted puede enfrentar esos nuevos retos. El texto de Josué capítulo 3 versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Qué hicieron ellos antes de pasar el Jordán? Reposaron. Versículo 2: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. ¿Qué hicieron ellos? Recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, cuando vosotros no habíais pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos,
porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios continuamente nos va llevando en la vida a tener muchas oportunidades. Consideramos que Dios es el Dios de las oportunidades, que Dios no hace lo que algunas veces hacemos nosotros, que cerramos las puertas o cerramos el corazón y decimos: yo ya no le voy a dar ninguna otra oportunidad a usted. Dios siempre, siempre, como Padre que es de nosotros, un Padre que tiene un amor sin condición para sus hijos, Él siempre nos va llevando a nosotros a tener nuevas oportunidades, pero también nos lleva a vivir nuevos retos. Entonces, así como nos da las oportunidades, también nos reta el Señor. Dios nos dice que va a engrandecer nuestro nombre. Dios nos dice que nos va a bendecir. ¿Sí dice eso el Señor a través de su palabra? Dios nos está dando una oportunidad de ser prósperos, de ser bendecidos, pero también nos reta ¿a qué? A algo tan importante, a obedecerlo. ¿Sí? Entonces hay una oportunidad, pero también hay un reto para sus hijos, y eso, la obediencia. Porque la obediencia pues nos trae mucha bendición. El pueblo de Israel tuvo un gran sueño o propósito. Dios le dijo a Moisés: mi pueblo está en esclavitud, vaya y saque a mi pueblo de la esclavitud. Y una vez que lo saque de la esclavitud, lo va a llevar por el desierto para que me adoren. Es un reto. Adorar a Dios en medio del desierto es un reto. ¿Usted sí le mide? Adorar a Dios allí en medio del desierto, cuando se está viviendo una situación difícil, la que sea, decir: yo me paro en la brecha y a pesar de lo que me esté sucediendo, yo sigo adorando a Dios. Y adorar a Dios no es solo cantarle a Él. Yo le adoro con mi comportamiento. Yo le adoro a Él en la búsqueda, en la intimidad, a través de su palabra, a través de la oración. Y entonces le dice Dios a Moisés: me lo va a llevar, me lo va a pasar por el desierto. Allí ellos van a aprender a adorarme. Y después de que lleguen al desierto, salgan de ese desierto, pues vendrán nuevos retos. Y vienen esos nuevos retos, que fue cuando el pueblo de Israel se encontró con el Jordán, después se encuentra con los muros de Jericó, se encuentra con ellos mismos, con la murmuración, con la crítica, con la desobediencia, con la rebeldía. Se encontraron con ellos mismos y se dieron cuenta que en realidad no estaban cumpliendo los retos, los propósitos de Dios para sus vidas. Por eso desapareció la primera generación y apareció la generación de Josué y Caleb. Entonces, Dios tenía un gran propósito con el pueblo de Israel y le dijo: sabe que yo los voy a sacar de la esclavitud. Lo voy a sacar de allí, de la esclavitud, donde está el yugo, el peso de Egipto. Ese es mi propósito, sacarlos, hacerlos libres. Pero hay un reto para ustedes. Hay un reto para ustedes, y es que van a aprender a adorarme en medio de la dificultad. Y en medio de esa dificultad, ustedes van a llegar a mi propósito. ¿Y cuál es mi propósito con ustedes? Le dice al pueblo de Israel: llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Mire que hay un propósito de Dios, había un propósito allí: llevarlos de la escasez y la esclavitud a llevarlos a la sobreabundancia y a la libertad.
Ese era el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Pero para eso tuvo que este pueblo vencer esos obstáculos para poder obtener esos nuevos retos. Era un sueño que tenía que cumplirse en el pueblo de Israel. Y sabe, iglesia, que los sueños de Dios, la visión de Dios se cumple o se cumple. Porque Dios, cuando dice algo que va a hacer, Él lo hace. Cuando Dios dice, yo tengo una visión para esta iglesia, y cuando hablo de la iglesia es de todos nosotros, y es una visión de bendición, o lo cumple Dios con nosotros, o nosotros permitimos que se cumpla, o Dios lo hace con nuestros hijos, o lo hace con nuestra descendencia. Me explico. Si yo no quiero aceptar el reto para recibir esa promesa de bendición, entonces Dios se la va a entregar, se lo va a dar a nuestra generación. Y usted dice, pues mejor, sí, es bueno, pero es que Dios me lo entregó a mí, Dios se lo entregó a usted. Y si usted no quiere disfrutarla, dice el Señor, yo cumplo mi palabra. Yo cumplo mi palabra, y es que se la voy a entregar a su descendencia. Por eso lo mejor es que nosotros lo recibamos, nosotros aceptemos el reto, pero que también se lo llevemos a nuestra descendencia, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y de ahí para abajo. Qué bueno es esto. Entonces, hoy Dios hace una invitación a la iglesia a través de su palabra para que aprendamos a creerle más a Él, para que aprendamos a no mirar tanto los obstáculos y evitar la murmuración y simplemente obedezcamos a Dios. La primera generación que no quiso aceptar el reto de Dios de adorarle en medio de la dificultad, toda esa generación desapareció. Dios dijo, esta generación es rebelde, esta generación no le gusta obedecer. Esta generación se ha desbordado, se han corrompido, le dijo a Moisés, se ha corrompido y ellos no van a ver la tierra que fluye leche y miel. Pastor, es el Antiguo Testamento, sí, es cierto. Dios ya nos entró a cada uno de nosotros a la tierra que fluye leche y miel hace más de 2000 años con su muerte allá en la cruz. Pero ahora, ¿cuál es el reto para usted y para mí, iglesia? Y es que la poseamos de verdad, que se la quitemos a aquellos, al enemigo que ha venido robándonos la salud. Hablo para aquellos que han declarado enfermedad y que le están declarando, entre en el nombre de Jesús y posea la salud que Dios le entregó. ¿Cuál es el reto? El reto que Dios le ha plantado a usted es que tiene que aprender a apropiarse de la palabra de Dios y creerle al Señor que lo que Dios dice que nos ha dado es porque es cierto, Él ya nos lo entregó. Entonces Dios hace eso. Por eso aquí el pueblo de Israel se encuentra con un nuevo reto. ¿Y cuál fue el nuevo reto? Cruzar el Jordán. Cruzar ese Jordán. Alguien podía decir, yo lo podía pasar porque yo sé nadar muy bien. Pero es que allí tenía que pasar, era todo el pueblo. Allí habían familias, niños, ancianos. Allá tenían todo su trasteo, cada uno de ellos, y todos tenían que pasar. Allí no existía el egoísmo de que sálvese quien pueda, de que yo voy a pasar y punto, y no es más. No, todos iban a pasar. Entonces se encuentran con este reto tan grande de cruzar el Jordán. No sé si usted esté viviendo este tiempo de Jordán, de que necesita pasarlo en el nombre de Jesús. Entonces, si miramos lo anterior de su travesía en el desierto, ellos tuvieron que vivir retos también. Por eso les decía que la vida es una vida de retos. Los sueños que usted tenga, los proyectos que usted tenga plasmado, como dice Habacuc, primeramente escrito en el corazón para poderlos ejecutar. Esos sueños que usted escribió, tiene que lucharlos.
hay que lucharlos. No es luchar, no estoy hablando del sueño de que aquí está cabeceando, no es luchar con ese tipo de sueño, es con la visión que Dios le dijo que le iba a dar. Es con el propósito que usted tiene para sus hijos y que yo tengo para mis hijas. Es lo que usted se ha proyectado. Usted estudió, y si estudió no es en vano. Dios le dio la provisión, sea usted, sea sus padres. Dios le dio eso y la colocó allí. Es porque tiene un proyecto, un propósito grande para su vida. Le queda el reto. ¿Cuál es el reto? Creerle a Dios. Creerle de que Dios sí abre puertas. Creerle que aunque el hombre diga estas las empresas se están acabando, todo se está cerrando, Dios rompe puertas de hierro, cerrojos de bronce, Dios los rompe para que usted pueda lograr con ese propósito del Señor. Qué bueno es Dios. El Señor nos lleva a contemplar su poder continuamente. Los milagros que el pueblo de Israel vio a través del Señor fueron muy grandes. Ellos vieron el poder de Dios cuando comenzó a desatar las plagas sobre Egipto. Ellos lo vieron. Nosotros hemos visto el poder de Dios sobre nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha estado levantando, nos ha estado protegiendo. Hemos visto cómo el Señor lo ha levantado a usted también del lecho de una enfermedad. Hemos visto cómo Dios lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo. Porque ese es el poder de Dios. Continuamente estamos viendo los milagros de Dios y Dios está haciendo esto con su pueblo. Pero ¿con qué fin? Para que el pueblo comience a caminar y lograr esos retos que Dios ha colocado para sus vidas. Entonces, podemos decir, ¿quién nos pone a nosotros las cosas tan difíciles? Porque yo miro a un pueblo de Israel que venía de una esclavitud y logran pasar otras generaciones ese desierto, pero se encuentran allí con algo tan difícil que era cruzar el Jordán. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo difícil? ¿Dios, el diablo, la naturaleza o el hombre? Alguien puede decir, yo creo que Dios lo hizo difícil. Yo creo que fue el Señor. Otros pueden decir Satanás, porque Satanás no quiere que nosotros seamos bendecidos. Y eso es cierto. Otros pueden decir la naturaleza. ¿Quién puede con la naturaleza? ¿Sí han escuchado eso? Pero Dios sí puede con la naturaleza porque Él la creó. Entonces, si miramos estas partes, Satanás no tiene ese poder para impedir lo que Dios quiere, los propósitos de Dios con sus hijos, cuando sus hijos se someten a la voluntad del Padre. Él no tiene nada que hacer allí. Las tinieblas no tienen nada que hacer. La Biblia dice que el enemigo no nos puede tocar. Y no nos puede tocar cuando nosotros nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago. Cuando usted se somete no a una religión, cuando nos sometemos no a un legalismo ni fanatismo, pero que si nos sometemos a lo que Dios dice, a nuestro Padre, a la voluntad de Él, entonces el enemigo no nos puede tocar, dice su palabra. Porque esa gente les costó a algunos de ellos llegar hasta allí, hasta donde llegaron, muchos de ellos a tomar esa tierra prometida, porque les faltó dos cosas: uno, fe, y dos, esfuerzo. Fe sin obra es muerta. Alguien puede tener mucha fe, pero si es un perezoso, un flojo, no va a lograr esas metas o esos retos que Dios ha colocado. Ahora, es necesario lo siguiente para superar nuevos retos. ¿Qué debo hacer entonces para superar los retos que Dios me ha colocado? Número uno, tengo que aceptar que el reto está sucediendo, está ahí. ¿Cuál es el sueño suyo, el reto que se ha propuesto usted en este año? ¿Sabe que criar hijos es un reto y muy grande? Porque eso nos lleva a la responsabilidad también. ¿Sabe, jóvenes,
que ustedes que están estudiando tienen un reto muy grande? Y es responder a la inversión de sus padres, y es responder al propósito de Dios para sus vidas en la vocación o en el estudio que Dios quiere que ustedes realicen. ¿Sabe que ministerialmente es un reto grande? Ministros de la alabanza, mujeres, servidores, predicadores, todos los que estamos aquí tenemos un reto muy grande. Y si usted se ha propuesto en este año y va a decir, me propongo en este año que yo necesito aprender más de Dios, necesito dejarme edificar, necesito permitir que Dios comience a obrar en ese ministerio que me ha dado, eso es un reto. Pero esto no lo logran sino personas que sean valientes y esforzadas. Esto no lo logran sino personas que sacrifiquen aquello que más le aman. Y no estoy hablando de papá, mamá y esto, no. Sacrificar aquello que lo lleva a usted a quitarle ese tiempo que se necesita para aprender más de Dios. Quítele tiempo al celular, así se ponga a llorar el celular. Quítele el tiempo a la televisión. Quítele el tiempo a ese computador allí, pero dedíquese más tiempo para que usted pueda superar y salir adelante. Entonces, acepte que el reto está allí. Por eso, en ese versículo 1 de Josué 3 dice que se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Para Josué, Caleb, los sacerdotes y los oficiales y muchos del pueblo también era un reto grande cruzar el Jordán. Y dice que ellos tomaron ese reto con mucha seriedad, porque Josué y Caleb, su equipo que tenían allí, que eran los oficiales, los sacerdotes, todos tomaron en serio este reto. Hay gente que no toma en serio los retos. Si no me sale, pues no hay problema. No se le mida al reto. Si usted dice, voy a estudiar esta carrera, y ya está pensando en que si no le va bien en el primer semestre, se va a retirar, ni lo intente, ni nos hagan gastar plata o invertir dinero allí. Pero si su mentalidad es una mentalidad de conquista, es una mentalidad de esfuerzo, es una mentalidad de sacrificio, que va a sacrificar muchas cosas, el sueño, la pereza, que se va a levantar más temprano a estudiar, a prepararse, porque usted tiene un sueño, un reto, y es que en este año se va a graduar. ¿Cuántos se van a graduar en este año? A propósito, levanten su mano. A ver, ¿quién más? Entonces es un reto. Es algo que usted no se ha terminado todavía el tiempo. Ay, pastor, es que yo voy perdiendo hasta el descanso. No importa, hágale. No siga así de perezoso o perezosa. Levántese en el nombre de Jesús y coloque ese reto allí. Esos planes que tiene que realizarlos, porque el tiempo es corto. Entonces, ninguno de nosotros podemos perder la oportunidad de venir a cumplir y a ganarnos estos retos. Ahora, Josué y Caleb hicieron algo muy importante. Dijeron, nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos dice, vamos a seguir las instrucciones. Yo acepto de que ya está el reto ahí, que ahí está el río y que el río no va a desaparecer solo con orar. Yo sé que ahí está este reto. Entonces Josué y Caleb dijeron a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo, vamos a pasar el Jordán. Este reto nosotros lo vamos a superar, pero con la ayuda de Dios. Y ellos sabían que tenían que esforzarse a cumplir este reto. ¿Por qué? Porque si ellos lograban con la ayuda de Dios, ¿qué iba a suceder? Primero, iban a derribar esa mentalidad de derrota de muchos de los que estaban allí.
Porque no todos dijeron gloria a Dios por el Jordán. Vamos a conseguir balsas, vamos a conseguir neumáticos, vamos a conseguir un submarino, un barco y vamos a pasar esto. No, sencillamente ellos dijeron vamos a creerle a Dios. Y sabían que pasando ese reto iban a derribar mentalidades de oposición, aún de la misma gente. Entonces, ¿quién era el del problema? ¿Quién fue el del problema? Que lo hizo más difícil el mismo hombre. Nosotros somos los que hacemos las cosas más difíciles. Mire, no hay nada más duro para vencer que vencernos nosotros mismos con esa mentalidad del no puedo. La mentalidad de lo imposible, que es muy difícil, que eso es pero para otro. Ay, no, eso no es para mí, eso es para los que tienen plata. ¿Sí? Invíteme. Le dice la mujer al esposo, invíteme hoy a una cazuelita de marisco. ¿Qué? Eso vale mucho. Eso es para los que tienen plata. Usted dígale, deje de ser tacaño, miserable. No, mijita, ¿por qué no hacemos allí el arrocito con el huevito, lo de todo, así más económico? Esa es una mentalidad de miserableza, de ruina, de escasez. Y entonces cuando Dios hace que este hombre se anime junto con Caleb y animó a otros, entonces derribó mentalidad de incredulidad. Usted ayuda a derribar esa mentalidad, esos paradigmas que se han levantado allí. ¿Y qué fue lo que hizo? Dios le dijo algo muy importante que la iglesia necesita urgentemente hacerlo. Miramos a un hombre como Josué que le pasa lo de, bueno, todos los jóvenes que están aquí, se levantó de mañana, muy de mañana. Se levantó temprano, no lo diga muy de mañana, se levantó tipo 4 de la mañana a buscar a Dios. 5 de la mañana se levantó de allí, recibió la instrucción de Dios y después de que recibió la instrucción de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, ahí sí me puedo identificar con muchos jóvenes que no están aquí. Reposaron, descansaron. ¿Se ha notado que cuando usted le dice a algunos de ellos, mamita, ¿por qué no hace tal cosa? Ay, estoy tan cansada. Y no han hecho nada, solo dormir. Tienen la espalda cansada de tanto dormir allí en la cama. Entonces, se levantó muy de mañana. Josué se levantó de mañana y reposaron. Ese reposo significa descansar o reponerse del cansancio, permanecer quieto o inactivo durante un tiempo para tomar nuevas fuerzas y seguir adelante. Siempre me ha llamado la atención del reposo, lo del reposo. Cuando nosotros miramos que Josué reposó allí, hizo un alto, porque venían también cansados, por muy espiritual que sea, siempre el cuerpo se cansa. Entonces ellos necesitaban un descanso, porque cuando no se descansa, entonces viene el afán, se toman decisiones a la ligera. Cuando hay una persona cansada, ¿se ha notado que algunos comerciantes tienen esto que dicen, hermano, esperemos a que tenga más necesidad y usted puede hacer un negocio mejor porque usted lo coge cansado? Y cuando dice usted lo coge cansado, ¿por qué? O sea, lo coge ya apretado allí, que ya no tiene para dónde irse. Entonces, cuando hablamos de ese descanso, es porque el pueblo necesita descansar. Oiga, usted necesita reposar. Y no le estoy hablando del día sábado. Si no es el sábado, entonces usted no tiene reposo. Ahora le voy a mostrar. Usted necesita descansar. ¿Para qué Dios quería que el pueblo descansara? Porque es que uno toma las cosas y toma las cosas con afanes a la ligera, fácilmente toma una mala decisión. Y el desespero, la preocupación es una mala consejera. No busque consejos en el desespero. No busque consejos allí en los afanes. No busque consejos porque el afán y la desesperación no le va a dar un buen consejo. Busque el consejo en el Señor del reposo, en Jesucristo. Por eso ellos necesitaron descansar.
Ellos descansaron allí, esperaron un tiempo prudente y dijeron, vamos a descansar. Necesitamos reponernos de ese cansancio. Necesitamos estar un tiempo quieto. Dice que descansaron ¿cuántos días? Reposaron allí 3 días. Los 3 días que el Señor estuvo en el sepulcro. 3 días reposaron allí. Los 3 días que Jonás estuvo en la boca, en el estómago del pez. Y eso es lo que hace Dios con aquellos que se apartan de Él. Entonces Dios usa un pez para traerlos nuevamente, ¿ya? Entonces dirá, ay, yo tan gordito necesito una ballena para que me traiga ahí. Hebreos, ¿qué dice? Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice lo siguiente. Y este es del devocional de ayer. Usted que está haciendo el devocional. No queremos que se vuelvan perezosos. Escuchen. Más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. 2 cosas. Está hablando el libro de Hebreos. Dice, yo no quiero, dice el Señor, que se vuelvan perezosos. Nosotros los huilenses somos buenos trabajadores. El que no diga que amén es porque no es huilense. Porque es que tenemos una mala fama. Como el costeño tiene la fama de rumbero, el santandereano de atravesado. Bueno, y no sigamos más. Pero a nosotros los huilenses nos tienen por ahí una chapa, como dicen, bastante maluca y de maldición, que nosotros somos perezosos, pero nosotros no somos perezosos, gracias a Dios. Somos trabajadores, somos echados para adelante. Hoy no mire al hermano que tiene al lado y esa cara de trabajador que tiene. Entonces, Dios le dice, no quiero que se vuelvan perezosos. No quiero que hagan eso, sino que sigan el ejemplo de los que reciben las promesas. Entonces, el que recibe la promesa es aquel que es esforzado y valiente. ¿Sí? Iglesia, escuche. El que recibe las promesas es aquel que se esfuerza. El que cumple los retos, el que logra los retos es aquel que se esfuerza, no el perezoso, no es el flojo. Proverbios 21:25 dice que el perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar. ¿Te ha notado que hay veces la mujer dice, ahí le dejo para que usted se sirva? Y hay unos que aguantan hambre porque no son capaces de servirse en ellos mismos. Uy, por ahí como que le dieron en la cabeza a alguien. ¿Ha visto que el perezoso tiene toda la comida ahí? Hay veces uno como que se propasa y come y se va a revisar ollas. No sé si a usted le pasa eso también. Es una costumbre o mala costumbre. Pero algunos perezosos, exacto, algunos perezosos van y miran la comida allí y dicen, ay, qué pereza, hay que calentarla. Qué pereza. Oiga, como que aquí hay unas personas que prefieren aguantar hambre que calentar la comidita. Proverbios 21:25 dice que 26:14, la puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira sobre su cama. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, se ha notado que levántese, ya es hora, nos va a coger la tarde para llegar a la iglesia, ya voy. Levántese que es hora de trabajar y quedan firmes de una vez. No, el perezoso le da pereza hasta levantarse para trabajar. Levántese que tiene hoy parciales. Yo me sé todo. Eso dice, habla del perezoso. Entonces, quien enfrente nuevos retos no se acomoda. Mire que Josué y Caleb no fueron acomodados. Ellos se levantaron de mañana y se fueron a trabajar en la obra de Dios. Y el que quiere lograr nuevos retos o metas, tiene que
desacomodarse, dejar la comodidad. Dios me entregó esta palabra y cuando Dios me la estaba dando estaba pensando en alguien, y no es por venirle a echar piedras ni nada de eso, estaba pensando en alguien que es de mi familia, para que no haya problema, no familia en la fe. Y entonces hay que dejar la comodidad. Si usted dormía apenas hasta las 11 de la mañana, duerma hasta las 5 de la mañana ahora, deje esa comodidad. Hay que esforzarse, porque hay que lograr esas metas. Entonces, ¿cómo supero o logro esos retos? Segundo, visualice y actúe. Yo quiero hacer una pregunta, iglesia, en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes se ha propuesto retos en este año? Levanten la mano. Cuando hablo de retos, le estoy hablando de proyectos, visión. Ahora usted ya tiene visualizado esos retos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su reto? Voy a orar fervientemente para que mi esposo deje de ser cantaletoso. Puede ser, para usted puede ser eso un reto, algo que quiera lograrlo. Pero mi reto es que voy a orar durante este año y voy a trabajar para que mis hijas o mi esposo, para que se restaure mi hogar, para que mis hijas, ellas se ubiquen en el lugar que Dios les tiene para ubicarle, para que la iglesia se levante en el nombre de Jesús, la iglesia se anime más, y voy a orar. Ya visualizó su reto. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Actuar. ¿Por qué? Porque dice Josué 3:3, dice que mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, van a salir de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Salir de la comodidad, le dice el Señor. Cuando vean que vienen los sacerdotes, que allí está el arca del pacto, van a salir. Y al salir es porque yo ya tengo visualizado, yo ya tengo planeado qué es lo que voy a hacer. No es de que pasó cualquier bus, se subió y cuando iba por allá en surorientales se acordó que no iba para allá, que iba para Galindo. Usted está loco, usted no sabe para dónde va. Si yo digo mi empresa, yo la visualizo de esta manera, entonces, aparte de dejar de lado la pereza, yo la visualizo así: una empresa con las estacas ensanchadas y los sitios de su tienda, una empresa reconocida no solo a nivel de esta ciudad, sino a nivel de nuestro país y aún a nivel internacional. ¿Sabe qué es eso? Visualizar. Entonces actúe ahora. ¿Cómo voy a actuar? Primero, creyéndole a Dios. Segundo, si usted saca un producto, hágalo mejor, lo mejor, con excelencia, que usted va a ser reconocido o reconocida donde quiera que esté y se va a proyectar a tener una buena empresa conforme a la voluntad de Dios. Usted se está proyectando, está visualizando o tiene un reto de que su hijo va a ser un pastor. ¿No les gustó? Su hijo va a ser un médico o una médica. Ay, sí, ¿no? Pastor, no quiere, el pastor es bueno porque el pastor no hace nada, no trabaja. Entonces usted se visualiza para esto. Y entonces, como yo quiero que mi hija estudie la carrera que tanto ha soñado, yo voy a comenzar a visualizarla a ella o a él en el lugar, como una empresaria si tiene arranque para ser empresaria en esto, o en una buena empresa donde va a ejercerlo. Pero hay que actuar. Yo no voy a ir allá a tocar puertas allá a las empresas. Es que mi hija empezó a estudiar esa carrera, ¿era que me le puede guardar un puestico para ella?
No, usted tiene que visualizar. Eso hizo Josué y Caleb. Ya conocían el propósito, sabían cuál era el reto, entonces necesitaban actuar y permanecer en la obra de Dios. Hay que actuar y para eso es necesario enfrentar estos nuevos retos direccionados por el Señor. El reto, cuando usted mira que la palabra de Dios lo lleva a usted a conquistar, ¿cómo yo discierno de que Dios sí puede hacer cumplir los planes, la visión que tengo? Uno, usted debe entrar en una mejor intimidad con Dios. ¿Cómo sé que Dios sí quiere eso para mi hijo? ¿Cómo sé que Dios sí quiere esto para mi casa? ¿Cómo sé que quiere esto para mi empresa? ¿Cómo sé, hombre, si para su empresa usted no necesita preguntarle a Dios si Él quiere prosperar, levantar su empresa? No necesita eso porque Dios sí lo quiere hacer. No es necesario decirle, Señor, tú quieres que mi hija, tú quieres que mi casa sea próspera. No es necesario esto, porque Dios sí lo quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Es el deseo de Dios para nosotros. El próximo miércoles vamos a estar orando fervientemente por salvación. Y si usted quiere que su casa se salve, sus hijos se casen y se salven de allá de estar solterones y solteronas, vengan el miércoles y oren por ellas también. Es necesario que nosotros actuemos también. Es necesario que se actúe, se visualice, pero no se quede en que, ay, sí, yo veo, ay, qué bonito que allí estuvieran mis hijos. Qué bonito que mi marido estuviera en esto. Qué bonito yo ver mi casa, qué bonito yo tener un buen carro, qué bonito un ministerio, qué bonito, sí, muy bonito, pero hay que esforzarnos, hay que trabajar. Hay que actuar. Y este hombre se levantó, reunió al pueblo y comenzó a actuar. Lo tercero que le estaba hablando, salga de su comodidad, no se quede allí tranquilo, no haga lo que muchos hacen, se quedan allí solamente orando y allá Dios, Él me conoce, allá Dios, yo soy un hijo de Dios y Él verá si me deja aguantar hambre. Pues se quedó aguantando hambre. Si no sale a buscar trabajo, se quedó aguantando hambre. Allá Dios, yo soy un hijo de Él y Él verá si me deja avergonzado. Pues si usted no se pone las pilas, no va a conseguir con qué pagar, se quedó avergonzado. Allá Dios, allá el Señor, yo ya le consagré mis hijos desde el vientre de mi madre, yo ya fui consagrado, entonces mis hijas son consagradas para Él, allá Él sí las deja perder. No. Jesús ya dio la vida por nuestros hijos. Ese reto es que usted y yo entremos a actuar, a visualizar y salir de esa comodidad. ¿Y por qué le dice el Señor en ese versículo 3? Salga de ahí. Le está diciendo, salga de ahí para que usted pueda realizar lo que sigue. Versículo 4. En ese versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Es muy difícil que alguien pueda lograr este reto sin conocer el camino de Dios, sin dejarse direccionar por Dios. Hay veces creemos que lo que yo voy a hacer está en los planes de Dios, pero Dios ahí no puede estar. Hay veces algunos creen y se equivocaron de que ese era el hombre que Dios le había mandado y ese hombre no era el que Dios le tenía para usted. Hay veces nos afanamos a hacer un negocio y creemos que ya como oramos y le decimos, Padre, te presento este negocio, amén y hasta luego y tome, venga para acá. Y Dios le está diciendo, no, mijo, yo no lo mandé a hacer ese negocio. Hay veces creemos esto, entonces por eso es necesario salir de allí. Uno, salir de ese conformismo, porque hay gente que vive conforme a lo que tiene. No, con que mi hijo, y no menosprecio a nadie con esto. Con que mi hijo estudie el bachillerato, con eso ya qué más, qué tanto. Palabras de nuestros antiguos, de algunos. Yo estudié, no sé ni leer ni escribir y aquí estoy, lo saqué adelante. Esa mentalidad ya no puede suceder. Salir del conformismo.
De que yo con lo que tengo, con la empresita aquí, esta empresita, con eso tengo, con eso me evito problemas. Como un pastor decía, ay no, es que es mejor la iglesia bien chiquitica y me evito tantos problemas. Chiquitas un poquitos problemas, pero grandes muchos problemas. Salir de esa mentalidad de conformismo. Salir de la comodidad, de la mala actitud de derrota. Dios le está diciendo, salgan de ahí. Salir de esa comodidad. Y Dios le está diciendo, cuando ustedes salen de la tristeza del pasado, cuando salen de la autosuficiencia, es para que vayan y conozcan el camino por donde deben ir. ¿Quiere lograr los propósitos que Dios ha planeado para su vida? ¿Quiere conquistar esto que tanto anhela para usted, para sus hijos? Tenemos que aprender a seguir el camino que Dios nos dice que debemos seguir. No es el camino que yo quiera. El camino, hay dos caminos, de la perdición y de la vida eterna. Muchas veces, mucho tiempo nos equivocamos, como dijo alguien. Aún me volví experto en las equivocaciones, pero hoy estoy aprendiendo a través de la palabra que Dios me lleva a conocer lo que es bueno, pero también me lleva a conocer lo que es malo. Hay que vencer los obstáculos. Hay que quitar del corazón esa soberbia. Hay que quitar del corazón la altivez, la vanidad, el orgullo, la vanagloria, porque eso no nos lleva a nada bueno. Eso es para vencerlo. Y es un reto. Mucha gente se pone retos y no está malo de conseguir tantos millones al finalizar este año. Póngase un reto de buscar más a Dios y verá que usted va a encontrar las añadiduras. Pongámonos ese reto. Dios nos llevó a un reto más. Los miércoles hay que adorar y orar. Y hablábamos con mi esposa, hablamos con mis hijas, hablamos con el liderazgo y dijimos, yo creo que esto hace falta para nosotros, para la iglesia. Y es un reto hermoso, donde vemos cómo la mano de Dios está glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. El próximo domingo es un reto grande, porque vamos a tener 2 servicios. Pastor, ¿y es que no estamos así apenas? No estamos con... No. Y no es multiplicar por multiplicar. Aquí viene el reto para usted también. Hombre, vamos a llenar este lugar para la gloria de Dios. No, que es que yo quiero invitar a mi vecino, quiero invitar a mi vecina, pero es perezoso, se levanta tarde. Déjelo que duerma, pero usted lo está llamando a las 8:30 y le está diciendo, nos vamos para el servicio de las 10. Pero si usted invita a alguien, y es el reto, usted debe ser un ejemplo de cultura de llegar temprano. Por favor, no me les vaya a enseñar a ser incumplidos. Enséñele las cosas buenas. Es un reto. Es un reto cuando alguien se acostumbra a llegar tarde. Entonces usted dice, me voy a proponer a llegar temprano. Aunque no me guste llegar temprano, yo voy a llegar temprano en el nombre de Jesús. Es un reto, como predicaba por 8 días, tener reverencia, respeto en la casa de Dios también. Que mi forma de vestir tiene que ser así. Es que los hombres son muy morbosos hoy en día, pero también podemos decir que hay mujeres muy mostronas. Eso es de parte y parte. Pero la mujer se viste decorosamente. No estoy diciendo faldas largas, mangas largas, cabello largo. Si usted quiere llegar así, bienvenida, aquí puede entrar así. Pero es un reto.
proponernos a cambiar. Un reto para la casa. Si gritaba mucho su mujer, propóngase no gritarla más, pero es un reto que lo va a hacer. Si hacía lo que quería en casa, tomaba las decisiones usted solo en casa, no lo vuelva a hacer, porque a Dios no le agrada eso. Es que en mi casa yo soy el que mando, no como ustedes dicen cuando no está mi mujer. No, esté ella o no esté ella, yo mando aquí y aquí sigo siendo el rey. No es así. El reto es, vamos a someternos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Coloque sobre sus pies y vamos a orar.